Porque claro, Marcos se ha dedicado puntualmente a documentar muchas cosas de la política nacional y ahora también con su libro La Marcha al Fin del Mundo, que narra puntualmente, Marcos, los hechos previos a la Marcha de los Cuatro Suyos. Yo diría más casi el año 2000 del Perú. Ok. Básicamente, que incluye, digamos, Por el eje supuesto. central es la Marcha de los La Cuatro Marcha de los Suyos. Cuatro Suyos. Exacto. Pero para traernos un poquito a la Para realidad, traernos, para No. anclarnos. para jalarnos, Lo siento Para- mucho. sí, para jalarnos tenemos a Marcos Cifuentes que presenta este libro, La Marcha del Fin del Mundo. Fin del Mundo. ¿Por qué le pusiste ese nombre tan apocalíptico, Marcos? Bueno, un poco es como un homenaje a Vargas Llosa, ¿no? Por la guerra Claro. del fin del mundo, pero también es justo lo que te decía a ti, que era, es el año 2000. Entonces, en el año 2000, ustedes son muy jóvenes, pero en el año Pero me 2000... acuerdo, Me acuerdo yo un poco. también. ¿Se acuerdan? Sí, La gente me decía que se iba a acuerdo. acabar. que se iba a acabar el mundo, estaba el Y2K, estaba toda esta cosa. Y además, Toledo aprovecha un poco eso, ¿no? Porque Toledo se presenta como Pachacute, que entonces ahí había esta como onda milenarista, ¿no? Que Ya. es decir, que el año 2000 iba a ser el fin de 500 años de lucha indígena porque él era el Cholo Toledo, entonces iba a tener el Ah, poder. Entonces, hay bastante de eso y también, por supuesto, era porque para algunos de los que estábamos aquí, pues todo el rollo Fujimori parecía el fin del mundo de verdad, ¿no? Es decir, que se Claro. quede él. Entonces había muchas razones para ponerle así y yo creo que quedaba simpático. Claro, porque además todo lo que cuenta para que la gente de repente, sobre todo los más jóvenes ahora, ¿no? Cuando digo joven me siento yo una vieja, ¿ya? No, pero eso Pero pasó- que eso los pasó más hace chicos, 25 años, es un Pero montón de o sea, yo estaba tiempo. chiquita ahí, pero sí me acuerdo todo Claro, lo que fue hablaban una los como- mayores y demás. Claro. Y sobre todo las personas que cubrían en ese momento. Claro. Pero para la gente que todavía no sabe qué pasó en el 2000 realmente, ¿qué es lo que nos va a contar este libro? Mira, yo he escrito este libro pensando en los jóvenes también. O sea, Ok. y de hecho casi me gustaría pensar que se lee como una novela en la que no tienes que saber nada. Ok. No sé, no como una película Ok, de ok, Marvel ok, que ya, tienes ya. que verte 20 películas de Marvel Para antes. entender, La para precuela, la entender. secuela, al no. revés, ¿no? Sino que este libro podría comprarlo incluso en extranjero y entenderlo, porque en realidad mi historia es un poco la historia de un chico de 20 años que lo captan para ser practicante de la oposición democrática a Fujimori. Ya. Y lo llevan a un hotel fantasma y son como, no sé cómo llamarlo, en verdad, mis aventuras en ese hotel fantasma. Ya. No sé cómo decirle, ¿verdad? Pero es cierto, es algo así, porque en este hotel fantasma se había instalado Toledo, su jefe de prensa que era Gustavo Gorriti, un montón de... O sea, había gente del APRA, gente de la izquierda, gente de la derecha, hasta Lourdes Flores, en fin, había un montón de gente allí de todo el espectro político, menos el fujimorismo, que se enfrentaban a Fujimori. Y es como las aventuras un poco, porque en verdad no es un canto épico a Toledo, para todo lo contrario. Desde Ok. el primer Eso momento te iba a Toledo consultar, queda muy claro. mal. Ya. Ok. Claro, porque cuando siempre se habla de la Marcha de los Cuatro Suyos se piensa al toque en Toledo. Claro, ¿no? Él es El Él fue- él fue- él Salvador, fue la cara, la la cara, imagen la del cara Salvador. visible, fue la que cara él visible. construye, ¿no? Exacto. Pero desde el inicio, a mí como practicante en ese momento, digamos, uno quería creer, ¿no? Uno siempre quiere creer en el líder en ese momento. Claro. Y el libro, en parte, cuenta como muy rápidamente todos, no solamente yo, sino los otros chicos de 20 años de ese hotel fantasma, nos empezamos a dar cuenta, oye, este señor Toledo no es lo que dice que es, ¿no? Entonces, es como esta cosa como agridulce de meterse en una revolución, digamos, y darte cuenta que tu líder es cualquier cosa. Claro. Y igual la gente que está allí, la gente que salió a marchar, pues eso, creía mucho, no en Toledo necesariamente, Sino en la y también, causa, ¿no? sino en la causa, no sé qué. Entonces es la vida misma, en verdad, ¿no? No hay buenos, no hay malos, ¿no? Y Claro. cuando tú estabas, digamos, Marco, en este grupo del el equipo de prensa, me parece, Ujú. de Toledo, y veías lo que se venía o lo que se estaba orquestando, ¿tú ya tenías una idea que más adelante ibas a documentarlo? ¿Ya tenías esa intención o no? Porque ¿cómo hiciste para documentar, digamos? Para Entiendo que se basa recuperar todo. en tus memorias, en tu experiencia y en testimonios. Pero ya en ese momento ya sabías que ibas a escribir algo sobre esto. Lo que pasa es que lo que sucede aquí es tan alucinante que se marcó así a fuego en mi Ya. cabeza, porque Ok. de verdad Ok. no sé, no quiero spoilear mucho, pero Claro. yo tenía 20 años, acá de salir, estaba en la universidad, ni siquiera había salido de la universidad, todavía estaba en la universidad, y de pronto pasas de que te enseñan cómo es, ¿no? Cómo debería ser el periodismo y el mundo y los ideales El romance. a la realidad dura. Claro, y ¿no? te chancas ahí con la Y, puerta, con y el portazo. mira, mira este libro y son 100 días, ¿verdad? ¿No? O sea, pasaron un montón de cosas. Entonces, no estaba pensando, lo voy a documentar. Pero sí es cierto que durante años yo cuando salía con mis amigos, me tomaba unas cervezas, les contaba estas cosas insólitas porque son algunas divertidas de contar. Entonces, luego, efectivamente, cuando ya me puse el objetivo de escribir el libro,
volví 20 años después con algunos de los que estaban allí, con mis compañeros de ese momento y también con los que fueron jefes en mi momento y con los que complotaron, ¿no? Digamos. Aquí está Roberto Quiabra, que está de moda. Uy. Oye. Actual congresista. Ya. Actual congresista y candidato presidencial o precandidato Exacto, presidencial. sí, precandidato. Él, digamos, diseñó una estrategia para hacer lo que nosotros llamábamos el golpe de Estado civil internamente, que era básicamente que una masa humana impida que Fujimori salga de Palacio, llegue al Congreso y pueda juramentar. que jure, ¿no? claro. Y aquí está esa historia, él me lo cuenta, me lo admite, todo. Entonces, digamos que es bien interesante. Está Carlos Brus cuenta la historia del millón que dio Soros a la marcha. Entonces, todas esas cosas que yo no sabía en ese momento, que yo era un practicante esos nombres, en ese momento. esos nombres, qué antiguo. O sea, vamos a ver en este libro, o leer en este libro, personajes que actualmente siguen en política, Claro. pero desde otra faceta en el libro. Por ejemplo, ahora un amigo me dijo que este era como el origen de supervillanos de Acuña y de Luna. Porque, ¿Cómo cambiaron? porque ahí ya empieza, ya, o sea, aparecen al final casi cuando recién los eligen congresistas. Es en el año Ya. 2000, por primera vez ellos entran al Congreso, todavía dentro del mismo partido, los dos están dentro de lo que hoy se llama Renovación, en ese momento Solidaridad, y empiezan a hacer cosas que no quiero spoilear, Claro, claro. y ahí ya tú ves cómo se pintaba lo que son hoy, ¿no? O sea, para la gente que de repente ahora está también un poco interesada, porque aparte en redes sociales se habla mucho de política, ¿no? Hay mucha gente que siempre dice, Sí, yo sí, sé sí. esto, yo sé esto, yo sé lo otro. En este libro se puede poder encontrar realmente el origen, como mencionas, pero también, o sea, esto de romper mitos sobre el 2000, ¿no es claro. cierto? Sí, sí, sí. A ver, como te digo yo, en realidad, mira, este libro yo tengo dos hermanas que tienen 21 años ahora, ¿no? Y Ya. este libro, la verdad es que lo escribí pensando en ellas. Ya. O sea, Ya, como contarles ok. un poco también mi historia, como alguien, como familia, si quieres, pero también ellas como jóvenes, ¿no? O sea, esto me pasó más o menos a la edad que tuvieron ustedes, y este era el Perú en el que yo vivía y que existía cuando tenía la edad de ustedes. Entonces lo escribí para que lo pueda leer alguien joven, no se aburra, pero también para que alguien que tenga mi edad diga, ah, mira lo que hacía este pata en Claro. ese momento. En el O año recuerde, 2000, ¿no? O lo que estaba haciendo, o acuérdate, ¿no? Lo que le estaba pasando al Perú en ese momento. Claro. Vamos a ir pimponeando Sí, sí, para conocer también un poco de ti, Flor. Es que son temas tan... Bueno, aunque Marco dice que es cierto, ¿no? O sea, tiene por ahí algo. Y sí. los dos están, relaciones. los dos, al menos en mi caso, también trata de llegar a un público joven, ¿no? Como- Qué bueno. Ah, ya, ya. Sí, sí. Qué bueno. Exacto. Y en el caso, Marco, tuyo, que ya, o sea, tienes de datos de la realidad, básicamente, ¿cómo haces ese pimponeo para, primero, para fact-chequear todo? Porque la memoria a veces puede Sí. ser un poco traidora. Y luego para entender que, o sea, para saber que eso se está entendiendo bien. Ah, ese es el es el kit del asunto. Primero, claro, lo que este libro es en realidad es un fact-checking de mis memorias. Ok. Claro. Porque yo tengo recuerdos de hace 25 años, pero nadie recuerda bien lo que pasó Sí, hace 25 obviamente. años. Entonces entrevisté, pues eso, a compañeros míos de ese momento, a lo que fueron mis jefes, o a otra gente que participó y que hizo cosas que yo no sabía que estaban haciendo en ese momento. Y eso me da más material y con eso se empieza a construir. Entonces, claro, también me di cuenta que nadie, no es que yo recuerde mal, nadie recuerda bien lo que pasó hace 25 años. Es que fueron tantas cosas. Claro, también. pasaron, Sí. y además Tantas cosas. casi todo esto fue en secreto, ¿no? O sea, era Además. gente que trataba de dejar Además. pocos rastros, ¿no? De sus complots y sus movidas y a quién llamaba, a quién no llamaba. Entonces, eso también se asume en el libro, o sea, no hay otra forma de decirle al lector, oye, por si acaso, fulano recuerda esto, pero sutano dice, en verdad, eso no pasó. Entonces, decirlo a la gente y eso, hay hasta diría yo un poquito de reflexión sobre qué es la memoria y todas esas cosas en el libro. Y también, por otro lado, está cómo lo ordenas, ¿no? Exacto, Para que sea claro. atractivo, para que la gente se Si enganche. por si en un artículo ya sufres un artículo largo, imagino que un libro peor. Claro, y por ejemplo, entonces, una cosa que, digamos, no sé, Tarantino tiene que empieza la película por la mitad y entonces Sí, luego luego regresa te- y salta. Y aquí yo he tratado de hacerlo eso lo menos posible porque creo que es mejor de una manera tradicional La en la que cronología. pues, ¿no? empieza desde el inicio y además, claro, va creciendo y creciendo la tensión y lo importante hasta llegar al momento cumbre, que es la marcha, la muerte de los 6 vigilantes y todo eso. Claro. Entonces, es un libro Y hay que muchos mitos sobre eso también, además. también Ahí se desmiente. también están averiguados. O sea, me conseguí la sentencia que estaba enterrada por ahí. Entonces, eso. Ir construyendo esto como si fuera una novela. ¿no? Ujú, Eso, claro. a pesar de que todo es real, o al Claro. menos, según mis abogados,
O sea, algunas cosas sí. Algunas cosas, claro. Antes de ir cerrando esta parte de los factos de la FIL, quería preguntarte qué relación ves tú que ahora has tenido que rememorar un poco, ¿no? Lo que ocurrió en el 2000 con la actualidad de ahora, con el 2025, año preelectoral. ¿Has visto algunas coincidencias, algunas disparidades completamente? ¿Cómo ves esa analogía? Es bien interesante, ¿no? Porque creo, en parte, este libro creo que es como dos despedidas para mí. Un poco una despedida de mi juventud, o sea, del marco. No lo digas así, no. Pero es así, es el Marco de 20 años y lo que le pasó en ese momento, y yo ya no soy ese Marco, chao Marco. Y también es un poco una despedida a lo que fue la democracia peruana, ¿no? Que en este momento nace después de esto y nace de una manera imperfecta, ¿no? Que creo que esta es la partida de nacimiento imperfecta de esa democracia imperfecta que tuvimos y que ahora ya, como dice la canción, esta democracia ya no es democracia, ¿no? Entonces también es un poco la despedida de eso, decir, mira, así nació esto, que duró lo que duró y ya no está. O sea, y que ya va cambiando más que nada. Sí, que tenemos una cosa muy distinta a lo que nació en ese momento, ¿no? En ese momento, aquí hay gente trabajando juntas que hoy no se pueden, se ven en la esquina y cruzan, ni siquiera cruzan la pista, sino se... El chimichimi político que puede haber. ¿no? Hay un montón de chimichimi. Sí, ahí la gente nos pregunta, Beltrán Quispe, gracias por comentar, amigo, deja tu like. Me encantaría ese libro, ¿cuánto me cuesta? Porfa, saludos desde Arequipa. A ver, ¿nos pueden ir diciendo dónde lo podemos encontrar, tanto Marco como Flor? Y más o menos cuánto cuesta los chimichimines. Esto está en la Feria del Libro de Lima, que cuesta 69 soles, pero si ahí hay ofertas en la feria. Y también en la web de la librería El Virrey, lo pueden pedir ahí. Y en Arequipa entiendo que está en Crisol. En Trujillo también entiendo que está en Crisol. Ajá. Se ha acabado, se ha agotado un tiraje. Ya salió el otro, pero justo hoy día, entre ayer y hoy están reponiendo, lo cual estoy contento con eso, ¿no? Porque ha habido una gran recepción. Una acogida. Sí, yo lo agradezco un montón. Bacán, y está. ¿Y tú, Marcos? Yo diría que este libro, una cosa que dice y que trata de sustentar es que no confíen en los políticos, pero sí confíen en la gente, porque al final es la gente la que se apoderó de esta marcha al margen del desastre que eran los líderes de los dos lados, ¿no? Opositores y del fujimorismo, y que al final lograron un cambio que podemos discutirlo, pero la gente, el poder de la gente, yo creo que se refleja aquí también. El poder de la gente, eso también es un factor. El poder de la gente es lo que siempre prevalece finalmente.